Buenos días, compañeros y docente tutora. El día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestro club de revista sobre las neoplasias endocrinas múltiples. Los estudiantes del grupo son Taisha Bryan, Lina Sánchez, Juan Camilo Vega y mi persona Hilary Chico. Bueno, dentro de los datos de la revista donde fue encontrado nuestro artículo, esta va a tener como nombre exacto Journal of Surgery Oncology, que va a tener como código ISSN 1096-9098. Esta es la página web donde fue encontrada. Y en cuanto a su periodicidad, va a estar publicado principalmente en Wendy Online Library, pero pues también puede estar publicada en otras plataformas como Sun Nuclear Corporation y otras. El editor de este artículo es llamado Stephen Cernan y este es su correo. En cuanto a nuestro artículo, aquí vamos a tener el nombre del artículo original, ya que es un artículo en inglés. Su traducción es Factores pronósticos y supervivencia en pacientes NEN1 con gastrinomas. Resultados del grupo de estudios en hombres holandeses. Esta es una captura de pantalla de la portada de nuestro artículo, en donde vamos a encontrar el título original en inglés y todos los autores del artículo. En cuanto a los datos del artículo, vamos a tener el título en inglés, la traducción de este, como se les había dicho anteriormente, la fecha de recepción para la evaluación, que fue el 23 de julio de 2019, y la fecha de dictamen, que es para la publicación, que fue el 28 de julio del 2019. Y este artículo es de tipo investigativo. En cuanto al nivel de evidencia y el grado de recomendación, vamos a tener que el grado de recomendación es A y su nivel de evidencia es 1++. Y fue clasificado de esta manera ya que este artículo contiene un metaanálisis de alta calidad y es una revisión sistémica. Bueno, de acuerdo con la página de Journal Foss, este artículo posee un error de puntuación, posee un título con la cantidad de palabras adecuadas y que no es entendible para una persona que no pertenezca al área de la salud. Bueno, ahora voy a mostrar algunos de nuestros autores, de los autores de nuestro artículo, que según la página ResearchGate, nos va a mostrar cuántas publicaciones ha hecho estos autores, cuántas lecturas han tenido y las publicaciones que estos tienen. Aquí vamos a encontrar varios de estos autores. En cuanto al resumen de nuestro artículo, vamos a tener que este contiene 207 palabras, solo va a ser comprendido por el personal de la salud y vamos a encontrar la explicación del método, los resultados y las conclusiones. Bueno. Los gastrinomas, en cuanto a las neoplasias endocrinas múltiples, NEM tipo 1, es un trastorno autosómico dominante poco común causado por una mutación en el gen NEM1 que conduce a una combinación de tumores endocrinos y no endocrinos. Los tumores neuroendocrinos duodenopancreáticos son una manifestación común y tienen una prevalencia del 56% en la población neerlandesa NEM1. Los gastrinomas son los tumores neuroendocrinos duodenopancreáticos funcionales que se encuentran con más frecuencia y ocurren en aproximadamente el 30% de los pacientes con NEM1. Estos tumores producen gastrina que inducen la hipersecreción de ácido gástrico y posteriormente conducen a la enfermedad péptida ulcerativa y hemorragia gastrointestinal, conocida como el síndrome de Zollinger-Ellison. Los gastrinomas son relacionados, los gastrinomas relacionados se localizan generalmente
en la submucosa duodenal y rara vez se encuentran en el páncreas. Aproximadamente el 70 al 80% de los pacientes tratados quirúrgicamente tienen metástasis en los ganglios linfáticos y el 10% presenta metástasis hepáticas sincrónicas. Sin embargo, el único tratamiento oncológico potencialmente curativo sigue siendo la cirugía. La duodenopancreatectomía ofrece la posibilidad de lograr una cura bioquímica para el NEN1. Recientemente se ha subrayado la necesidad de factores pronósticos para guiar el tratamiento, donde los factores pronósticos relacionados con el tamaño de los tumores neuropancreáticos y las metástasis hepáticas, los niveles de gastrinas podían predecir la supervivencia de esta población. El estudio de investigación tuvo como objetivo evaluar los factores de pronóstico y la supervivencia en pacientes con N1 que tienen gastrinomas. En cuanto a la metodología de este artículo, los pacientes fueron seleccionados de la base de datos nacional holandesa NEN1 del grupo de estudio Ducheman. En este se incluyeron pacientes con N1 de 16 o más y el tratamiento de 16 años o más. Y el tratamiento en uno de los 8 centros médicos universitarios. En cada centro, los pacientes fueron identificados mediante la revisión de las bases de datos hospitalarios de afección y enfermedades. Los datos clínicos y demográficos se recopilaron longitudinalmente cada trimestre desde 1990 hasta 2014 mediante una revisión estandarizada de registros médicos, de acuerdo al pronóstico que ya estaba predefinido. El protocolo fue aprobado por los comités de ética médica de los OMC. Bueno, en cuanto a la selección de los pacientes, estos fueron... El objetivo de este artículo fue identificar aquellos pacientes de los que estaban seguros que tenían gastrinomas. Para esto utilizaron también los niveles de gastrinas elevados séricas en ayunas posteriormente. El diagnóstico de gastrinoma se basó en informes de patología de tumores positivos para inmunohistoquímica de gastrina o los niveles elevados de la FSG. O que tuvieran gastroduotomía sospechosa de gastrinoma o una combinación de estos. Los valores de referencia de gastrina sérica se obtuvieron de todos los UMC durante el periodo del estudio y los niveles de FSG se calcularon como un factor límite superior de la normalidad. Los pacientes se clasificaron como un diagnóstico patológico o bioquímico de acuerdo con el diagnóstico que se produjo primero. Se revisaron también los informes de imágenes convencionales de tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografía endoscópica y gastroduodenoscopía para detectar las lesiones sospechosas de tumores neuroendocrinos duodenales y ganglios linfáticos abdominales sospechosos. Se extrajeron los datos de los informes de imágenes hasta un año antes o después del diagnóstico del gastrinoma. Las gastroduodenoscopias también se interpretaron para los tumores endocrinos gástricos. Bueno, las lesiones consideradas sospechosas incluyeron un tumor visible, poliposis y pequeños nódulos. La gastritis e hipergastremia, las complicaciones relacionadas no se consideraron en tumores neuroendocrinos, sino había una lesión sospechosa de gastrinoma. Bueno, en cuanto a las características de los niveles de estudio, vamos a encontrar que en esta tabla fueron tabuladas las características de los pacientes que tuvieron diagnóstico de gastrinoma y que fueron seleccionados en el estudio. El número general de los pacientes fue 73, con una media de edad de 51 años
y vimos que hubo 29 hombres que representan un 46% del total y 34 mujeres que representan un 54% de resto que habla de las características de las patologías como tal. Como el tipo del tumor fue encontrado, cómo fue su diagnóstico, cómo sea solo patológico o por confirmación bioquímica. Estudiaba la gastrina sérica en ayuna al momento de realizar el diagnóstico y además también se tomaron en cuenta los estudios de imágenes y los estudios de ganglios para ver si hubo metástasis. Bueno, en esta tabla se va a encontrar el nivel de supervivencia que tiene cada uno de los pacientes con gastrinoma según la ubicación de este. También está el nivel de metástasis y la cantidad de muertes, ya sea por una complicación o por una cirugía. En esta vamos a encontrar con más detalles los datos dados anteriormente, como el género, diagnóstico del gastrinoma, la base del diagnóstico, las imágenes, para que de esta forma quedara más organizado la tabulación. Bueno, vamos a encontrar en estas dos tablas el nivel de supervivencia global, en donde vamos a tener que en la figura 1, el nivel de supervivencia global de los pacientes con gastrinoma NEN 1. Y en la segunda vamos a encontrar los pacientes que tuvieran o no gastrinomas, pero que estuvieran relacionados con el NEN 1. Y todo esto iba a ser relacionado con la gastrina sérica en ayuna, con los niveles de gastrina sérica en ayuna. Bueno, en cuanto a la discusión, ellos pues realizaron un estudio, un análisis de subgrupos en controles emparejados por edad y sexo. Y también mostraron una supervivencia global significativamente menor en los gastrinomas con NEN 1. Esto subraya que la edad y el sexo no influyeron en este resultado. Entonces, ellos tuvieron unos estudios previos en pacientes con gastrinomas NEN 1, en donde informaron que 10 tasas de supervivencias anuales del 88 al 100% eran independientemente de la terapia. Varios factores podrían explicar las diferentes tasas de supervivencia. Primero, enfermedad, que la supervivencia específica es generalmente más alta que la supervivencia global. En segundo lugar, en los otros cortes también se podrían haber incluido pacientes sin gastrinoma debido al método de identificación de gastrinoma. Y finalmente, el pronóstico del paciente puede verse influenciado por el régimen del tratamiento. En este corte, en el de este estudio, solo el 25% de los pacientes se sometieron a cirugía y en una parte sustancial el duodeno no fue eliminado, que se considera necesario para poder cumplir la cura bioquímica. Además, ellos también incluyeron en este estudio pacientes con metástasis hepáticas sincrónicas. Estas metástasis hepáticas fueron relacionadas, o sea, estas metástasis hepáticas con tumores neuroendocrinos pancreáticos que estuvieran relacionados o que no estuvieran relacionados con el gastrinoma. Y estas estaban asociadas con la supervivencia de este. Aunque la tasa de la supervivencia global fue menor, la edad de muerte
era 58 años al inicio y fue ligeramente mayor en las series anteriores a esta, que era de 55 a 56 años. La mayor fortaleza de este estudio fue la población. Fue la población de corte basada en menor a un 90% de los pacientes con NEN1 con recopilación de datos estandarizada. Además, los pacientes se incluyeron a partir de 1990 y lo que esto hace que proporcione tasas de supervivencia más reales, ya que los pacientes con NEN1 son una población sometida a cribado bioquímico e hipersecreción con ácido gástrico. Raras veces se ha informado muertes relacionadas con estas dos últimas décadas. En este artículo, la supervivencia global se utilizó como resultado, porque la supervivencia global es más informativa y establece el gastrinoma. Y las muertes relacionadas con esta, pues es un desafío en presencia de las múltiples manifestaciones que tiene el NEN1. Además, este es el primer estudio que evalúa los factores pronósticos incluidos con la FSH y los pacientes que tienen NEN1 en poco tiempo y los análisis de los eventos que conllevaron a esto. Bueno, los factores de pronósticos observados podrían ayudar a los médicos a seleccionar pacientes con NEN1 que tienen gastrinomas para un seguimiento más intensivo. Bueno, con respecto a esto, los niveles de FSH determinaron el pronóstico en pacientes con gastrinoma NEN1. La supervivencia global a 10 años fue más favorable para los pacientes con FSH menores de 10 por el límite superior normal en comparación con los que tenían FSH de 10 a 20 por el límite superior normal. Y los que tenían FSG mayor o igual a 20 veces el límite superior normal del valor de referencia, con un 84, con un 66 y con un 33% respectivamente. En esto se observaron resultados comparables en pacientes tratados de forma no quirúrgica y pacientes sin metástasis hepáticas sincrónicas. En cuanto a las referencias, pues estas fueron las referencias de este artículo que utilizaron para este artículo y pues estas referencias fueron adecuadas. Sin embargo, fueron referencias que no estaban actualizadas en su mayoría, pero el número de referencias fue adecuado ya que eran menos de 30 referencias. El tipo de referencia también fue el adecuado y fueron unas referencias completas. Bueno, muchas gracias.